Si hablamos de los ganadores más peculiares del programa solos, definitivamente son los hermanos Ted y Jim de la cuarta temporada. Vivieron 75 días en una choza miserable. Y el botecito que construyeron con tanto esfuerzo, al final no les sirvió para pescar ni una mosca. Su único momento de gloria fue cuando pescaron 16 peces. Sufrieron accidentes como clavarse un anzuelo en la mano, y hasta vomitaron por una intoxicación alimentaria. Pero ante cualquier dificultad, los dos hermanos se unían como uña y carne. A continuación, acompáñenme a ver, para repasar de un tirón el camino a la victoria de estos compañeros de desgracias. Llegamos al segundo día. Los hermanos aparecen por primera vez en cámara. El del quinto equipo en entrar en escena esta temporada. Muy tempranito, ya le rugían las tripas de hambre, así que fue a la costa con la esperanza de probar su suerte. Justo había bajado la marea, lo que significa que la orilla escondería todo tipo de manjares. Nada más llegar, encontró unas cuantas lapas. Ted no lo dudó ni un segundo y las agarró. Sacó la carne fresca del molusco. Le dio una enjuagada rápida, y va directo para adentro. No se esperaba que fuera tan chiclosa. Pero de sabor no estaba nada mal. Lástima que eran muy poquitas. Estos dos hermanos vienen de Toronto, y manejan una editorial de mapas. Jim, el hermano mayor, es todo un aventurero. Ambos se la pasan explorando montañas, ríos y mares. Una vez sobrevivieron 15 días en las tierras heladas del Labrador, arreglándoselas solos para comer y buscar refugio. Gracias a eso, forjaron unas habilidades de supervivencia increíbles. Entraron a la competencia más que nada para poner a prueba todo lo que saben. Y bueno, si de paso se llevan el premio, mucho mejor. Pero lamentablemente, por más que volteó cada piedra de la orilla, Ted no encontró nada más para comer. Si quieren sobrevivir a largo plazo, tendrán que buscar otras fuentes de proteína. Dicho y hecho, amarró la red de pesca en la zona de marea baja, cruzando los dedos para que la próxima marea alta traiga una buena pesca. Mientras tanto, su hermano Jim se abre paso a duras penas por la espesa selva. Las ramas no dejan de raspar la ropa. Las hojas secas se amontonan a su paso. Cada paso que da cuesta una barbaridad. Pero por suerte, se topó con una zona llena de hermosos hongos rebozuelos. Y es que, en un lugar tan salvaje y sin recursos, esto tiene un valor incalculable. Fue una sorpresa maravillosa, así que los empacó con cuidado para cualquier emergencia. Después de avanzar unos cientos de metros, descubrió un lago inmenso. Según le indicaba la brújula, su hermano Ted estaba justo en la otra orilla, pero el lago era demasiado ancho, así que cruzarlo nadando era una completa locura. Jim dejó una marca en la orilla y usó como punto de referencia un álamo gigante en el otro extremo. Luego, empezó a rodear el lago. Después de 2 horas de una caminata agotadora, por fin llegó a su destino. Ahora solo tenían que seguir el rumbo de la brújula, para que los dos hermanos por fin se reencontraran. Amaneció el cuarto día, y a Ted le tocó un clima espectacular. No podía desaprovechar la oportunidad, así que se fue a la orilla a pescar. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado. Apenas lanzó el anzuelo al agua, un cangrejo le cortó el hilo por la mitad. Y aunque lo cambió por uno nuevo, siguió sin pescar absolutamente nada. Y para colmo de males, el hilo se le enredó por completo. Al pensar que perdería media hora intentando desenredarlo, Ted tiró la toalla y lo dejó así. Prefirió ir a revisar la red que había puesto el día anterior. Mientras caminaba, no se hacía muchas ilusiones. Pero, para su gran sorpresa, había conseguido una pesca increíble. ¡Qué locura! Atrapó 5 peces de un solo golpe. Semejante sorpresa lo dejó temblando de emoción. Parece que esta noche se va a dar un buen festín. Mientras caía la noche, su realidad era un mundo de diferencia comparada con la de su hermano Jim, quien todavía no había probado ni un solo bocado decente de proteína. Y ya se estaba volviendo loco de hambre. Fija su mirada en las babosas cercanas. Antes, hasta cuestionaba por qué Alan de la primera temporada comía esta porquería. Pero recién ahora, por fin lo entiende. A estas alturas, ya no le importa nada. Jim echa las babosas a la olla y las hierve a fuego alto. Espera a que estén completamente cocidas. Corta un pedacito y se lo mete a la boca para probarlo. Y el sabor solo puede describirse como algo espectacular. Está tan rico que a Jim se le salen las lágrimas de la emoción. Llegamos al 8º día. Después de una larga caminata, Jim por fin llega a la cima de la montaña. Mira hacia el horizonte y de paso explora el terreno. No sabe qué tan lejos está Ted. Solo sabe que anda por algún lugar en la costa de abajo. Se está muriendo de hambre. Para recuperar un poco de energía, se fija en unos dientes de león en el suelo. Pero con tan poca cosa, es imposible llenarse la panza. Justo cuando Jim está concentrado recolectando, le llega un golpe de suerte. Resulta que hay un urogallo parado en una roca más adelante. Con semejante banquete servido en bandeja de plata, Jim contiene la respiración. Se esconde detrás de las rocas, y se acerca con mucho cuidado. Cuando ve la oportunidad perfecta, agarra un palo y se lo lanza con todas sus fuerzas. Pero la velocidad de reacción del ave es increíble. En un abrir y cerrar de ojos, aletea y se va volando. Y para colmo, rompió su cámara de acción por accidente. Al ver su equipo roto, Jim se llena de frustración. No le queda de otra que empacar sus cosas y seguir su camino. Por otro lado, Taylor también está sufriendo la tortura del hambre. Pero su actitud es mucho más positiva. Hasta se pone a explicar cómo limpiarse el trasero en la naturaleza cuando no hay papel. Todo este tiempo ha estado usando musgo. Su superficie está cubierta de unos pelitos muy finos, que no solo limpian el doble de bien, sino que se sienten más suaves que el papel higiénico. Incluso le sugiere a la audiencia que si tienen la oportunidad, se animen a intentarlo. Aprovechando que la marea había bajado, Ted se acerca a la orilla para revisar su red de pesca, pero al llegar al lugar, la realidad le da una dura lección. La red estaba más vacía que su propio estómago, consumido por el hambre. No le queda más remedio que buscar lapas en la orilla. Mientras tanto, pasamos con Jim. Después de caminar por varias horas, ya no puede dar un paso más. Elige un claro y arma su campamento de inmediato. Pero justo cuando termina de instalar su carpa, encuentra excremento de puma ahí mismo. Cerca de ahí, también nota un rastro de pisadas muy claro. Es evidente que está en el paso obligado del animal. Como ya está anocheciendo, Jim no tiene la energía para buscar un nuevo lugar. Así que se arma de valor y decide plantarle cara al puma. Pronto cae la noche. Jim está secando sus pantalones junto a la fogata, cuando de repente siente que algo anda mal. Al levantar la vista, ve un par de ojos clavados fijamente en él. Pero Jim no muestra ni una pizca de miedo. Agarra su hacha y corre directo hacia el puma. Semejante agresividad toma a la bestia por sorpresa, y huye con el rabo entre las piernas hacia la espesura del bosque. De vuelta en el campamento, Jim no puede evitar soltar una carcajada, aunque sabe muy bien que no puede bajar la guardia. Llegamos al 9º día.
La situación de Ted no ha mejorado en absoluto. Como de costumbre, va a la orilla a recolectar lapas. Pero después de buscar un buen rato, no encuentra ni una sola lapa. Lo que sí halla es una botella de plástico. Con solo modificarla un poco, puede convertirla en una mini trampa para peces. Luego, regresa al lugar donde puso su red de pesca. Pero antes de siquiera acercarse, ya puede ver que está totalmente vacía. Ted sabe que no puede quedarse de brazos cruzados. Para poder comer pescado a su antojo, decidió construir un pequeño bote. En la selva, cortó un arbolito de forma torcida. Y luego eligió un tronco grueso y flexible. Lo dobló para formar la parte central de la embarcación. Y después, usó hilo de pescar para atar una viga transversal a cada lado. Después de trabajar duro, la estructura básica ya estaba lista. Solo le falta cubrirlo con una lona impermeable, para mejorar el sellado. Y podrá zarpar oficialmente. En cuanto a si logrará atrapar algún pez, eso todavía está por verse. Llegamos al 10º día. Jim sigue en su largo y agotador viaje. Está tan hambriento, que no perdona ni a las babosas. Después de recuperar un poco de energía, continúa su camino. En este momento, solo piensa en encontrar rápido a su hermano menor. No deja de imaginar cómo será su reencuentro. Viviendo en un refugio bien construido. Y disfrutando de un gran banquete de mariscos. Pero la realidad es que, Ted a duras penas puede sobrevivir. Por la falta prolongada de proteínas. Sus mejillas se han hundido poco a poco. Y lo que es peor, desde que empezó la competencia, ni siquiera ha construido un refugio decente. Todos estos días, ha estado durmiendo en una choza improvisada con ramas y una lona. Lo irónico de todo esto, es que Ted confía en que Jim llegue pronto. Para que le ayude a conseguir mejor comida. Después de pensarlo bien, se dio cuenta de que lo más urgente era armar su refugio. Estiró las 4 esquinas de la lona. Y ató cada una a las ramas. Luego, cruzó un par de palos por encima para darle soporte. Pero, estructuralmente, sigue siendo una choza de lo más precaria. Y todavía tiene la esperanza de que, cuando llegue su hermano, construyan una mansión juntos. Son verdaderos hermanos. Con las cuentas bien claras. Por otro lado, Jim sigue inmerso en su hermosa fantasía del reencuentro. Metiéndose entre la maleza a ciegas con su brújula en mano, sin darse cuenta en lo absoluto de que había perdido el rumbo. Para cuando por fin reaccionó, se dio cuenta de que estaba al pie de un acantilado. Al mirar la enorme pared de roca frente a él, su rostro se llenó de absoluta desesperación. Pero al pensar que su hermano lo esperaba con un gran banquete de mariscos, la esperanza volvió a brillar en los ojos de Jim. Respiró profundo, y comenzó a escalar usando manos y pies. Aunque sus manos terminaron en carne viva, nada le impediría volver a reunirse con su hermano. Finalmente, como era de esperarse, logró cruzar la montaña. Mientras tanto, Ted estaba totalmente concentrado tratando de armar el bote. Por más que Ted acomodaba la lona, siempre le faltaba un pedacito. Justo cuando estaba más frustrado y sin saber qué hacer, escuchó el grito de Jim a lo lejos. Ted se quedó congelado un segundo antes de reaccionar, y enseguida le respondió con un grito. Después de un largo y agotador viaje de 10 días, por fin volvieron a verse. En el instante en que vio a su hermano, Jim sonrió de oreja a oreja. Todo el cansancio de su rostro le dio paso a una inmensa alegría. Los dos hermanos se fundieron en un fuerte abrazo. Todo el sufrimiento de esos días se esfumó por completo en ese instante. Llegó el día 11. Al ver el pobre y mal hecho refugio que tenían enfrente, Jim sintió una profunda decepción. No podía creer que, después de 10 días, Ted solo hubiera armado esa porquería. Pero en ese momento no había tiempo para quejarse. Tenían que ingeniárselas para conseguir algo de comer. Así que decidieron dividirse el trabajo. Ted siguió arreglando el bote, mientras que Jim empezó a armar una trampa para cangrejos. Buscó unas cuantas ramas y las amarró con enredaderas para armar un marco en forma de cubo. Estuvo trabajando sin parar hasta la medianoche, y por fin logró terminar la estructura de la trampa. Pero justo cuando Jim estaba muy concentrado cortando unas ramas, el cuchillo se resbaló, y se hizo un tajo profundo en el dedo. Al ver esto, Ted soltó todo lo que estaba haciendo de inmediato. Sacó el botiquín de primeros auxilios para limpiarle la herida a su hermano. Por suerte, la herida no era muy profunda. Después de una curación rápida, la hemorragia se detuvo y los dos hermanos por fin pudieron respirar aliviados. Llegamos al día 12. Después de pasar toda la noche trabajando, la trampa para cangrejos por fin quedó terminada. Para evitar que los cangrejos se escaparan por las grietas, Jim la envolvió con una red de pesca que había encontrado. Luego, cargó el aparato hasta la orilla del mar, para atraer a los cangrejos hacia la trampa. Machacó unos percebes y los metió en una pequeña bolsa de red. Esto no solo atraería a sus presas, sino que también evitaría que se comieran la carnada demasiado rápido. Finalmente, fijó la trampa en aguas poco profundas, rezando internamente por tener una buena pesca. Llegamos al día 13. Eran pasadas las 8 de la mañana, cuando los dos por fin se despertaron. Para ellos, hoy era un día muy importante. Fueron a la playa llenos de esperanza para revisar la trampa. Pero al sacar la jaula del agua, se les borró la sonrisa de inmediato. La trampa estaba completamente vacía. Ted frunció el ceño, asegurando que el problema seguro fue la carnada. Pero Jim no estaba de acuerdo. Ambos defendían su postura, y se quedaron en la orilla discutiendo sin parar. La emoción que sentían al principio pronto fue reemplazada por la frustración. Continuamos en el día 13. Una tormenta torrencial azotó toda la isla desierta. El viento huracanado aullaba por toda la costa, y en el mar se levantaban olas gigantescas. Gotas de lluvia enormes golpeaban la carpa haciendo un ruido ensordecedor. Cuando los dos hermanos por fin despertaron agotados, la escena frente a ellos los dejó sin palabras. El agua de la lluvia bajaba por la montaña y corría justo por la cabecera de su cama. Sus sacos de dormir y su ropa estaban empapados. Un frío que calaba hasta los huesos les recorrió todo el cuerpo. Los dos hermanos se miraron, con una mirada llena de impotencia. Pero no había tiempo para quejarse. Se apresuraron a agarrar los sacos y la ropa mojada, y los arrastraron hasta el borde del refugio. Sin embargo, la tormenta no daba señales de detenerse. En este momento, por fin comprendieron lo pequeña e indefensa que es la humanidad ante la madre naturaleza. Llegó el día 15. Desde muy temprano, Ted estaba sentado en las rocas, vomitando sin parar. Tenía la cara pálida, y el cuerpo totalmente sin fuerzas. Todo por una fuerte indigestión, causada por comer demasiadas algas. Para no correr riesgos, decidió quedarse a descansar en el campamento por un rato. Así que la gran responsabilidad de conseguir comida cayó, sin lugar a dudas, sobre los hombros de su hermano mayor, Jim. Él agarró la caña de pescar y salió corriendo hacia la orilla. Así es, era hora de activar su modo de pescador experto. Poco después de lanzar el anzuelo al mar, sintió un fuerte tirón en el sedal. Jim recogió la línea a toda velocidad, y vio como un pez volador salía a la superficie. Esta captura inesperada le llenó el corazón de alegría. Pero antes de que pudiera celebrar, el pez se soltó del anzuelo, y volvió a desaparecer en el fondo del mar. Después de una breve decepción, Jim cambió de actitud rápidamente, y se movió a una zona mucho más plana.
Lo que no sabía era que los engranajes del destino ya estaban girando. La gran remontada de estos dos hermanos estaba a punto de comenzar. Media hora después de lanzar el anzuelo, sintió otro tirón. Y esta vez, la fuerza se sentía mucho más pesada y firme. No quería confiarse ni un poquito, así que fue recogiendo la caña muy lentamente, hasta que logró sacar a la orilla un pez enorme y carnoso. Jim ya no podía ocultar su inmensa alegría. Y soltó un grito de victoria que resonó por todas partes. Ted, que seguía en el refugio, escuchó el grito de su hermano. Y de inmediato recuperó la energía. Salió corriendo a la orilla para celebrar a la distancia con Jim. En ese instante, todo su cansancio y ansiedad se esfumaron por completo gracias a esa tremenda alegría. Jim levantó la mirada y vio a las gaviotas volando en círculos. Con su gran experiencia, se dio cuenta de inmediato de que en esa zona del mar había una cantidad enorme de peces. Aprovechando su buena racha, aceleró el ritmo y volvió a lanzar. Poco tiempo después, atrajo a otro pez hambriento. Sentía que los dioses estaban de su lado. Así aguantaron en la orilla durante una hora. La caña no dejó de dar tirones ni un solo instante. Cuando por fin lograron sacar el último pez a la orilla, él se puso a contar el botín. Nada menos que 16 raciones de pura proteína. Y todos estaban enormes y carnosos. Muy pronto cayó la noche. Los dos hermanos miraban esa olla rebosante de pescado, con los ojos llenos de asombro y muchísima emoción. Luego encendieron el fuego, montaron la olla de hierro, y pusieron a cocinar el pescado que ya habían limpiado, justo cuando ambos estaban disfrutando de ese manjar. Un pato se acercó atraído por el delicioso aroma. Ante esta nueva ración de proteína que les caía del cielo, Jim no lo dudó ni un solo segundo. Agarró lo primero que vio, por puro instinto, se lo arrojó a la presa. Y después de mandarlo directo al otro mundo a la fuerza, miren nada más, ya tenían carne de pescado y de pato así de fácil. Estos dos compañeros de desgracias, que apenas ayer se morían de hambre, por fin tenían todo lo necesario para darle la vuelta a la situación. Con el paso de los días. Muy pronto llegaron al día 17. Gracias a los 16 peces que atraparon antier, los dos se olvidaron del hambre por un rato. Y sus cuerpos débiles lograron recuperar algo de energía. Pero sabían muy bien que no podían bajar la guardia. Así que de inmediato se pusieron a mejorar su pequeño bote. Al fin y al cabo, era su única forma de pescar todo lo que quisieran comer, como tenía que aguantar el peso de los dos. El bote tenía que quedar bien fuerte y resistente, así que se repartieron el trabajo. Jim se encargó de recolectar los materiales, mientras Ted se dedicaba a reforzar el armazón del bote, amarrando todo muy bien con ramas y enredaderas. Después de trabajar duro durante casi todo el día, por fin terminaron de armar la estructura principal. El último paso era forrar el bote con una lona impermeable, para asegurarse de que no le entrara ni una sola gota de agua, como era la primera vez que los hermanos construían un bote. La verdad es que no estaban del todo seguros si iba a funcionar. El tiempo avanzó hasta el día 19. Y después de 2 días trabajando a toda marcha, llegó la gran hora de echar el bote de los hermanos al agua. Se pusieron bien los chalecos salvavidas, juntos cargaron el bote hasta el mar. Y para su sorpresa, el pequeño bote se mantuvo a flote perfectamente, funcionando mucho mejor de lo que esperaban. Los hermanos sonreían de oreja a oreja por la emoción. Todo el esfuerzo de los últimos días por fin valía la pena. Luego, remaron directo hacia aguas más profundas. La brisa acariciaba el mar formando pequeñas olas, y el sol brillaba sobre el agua, dejándola resplandeciente. Al llegar a su destino, sacaron sus cañas de pescar, y se acomodaron para disfrutar el rato. Confiaban en que, gracias al bote, lograrían repetir su récord increíble de 16 peces. Sin embargo, la realidad les dio un duro golpe. Cambiaron de lugar varias veces, pero las cañas ni siquiera se movieron. El agua helada y la espera interminable fueron apagando poco a poco el entusiasmo de los hermanos. Frustrados, no tuvieron más remedio que guardar todo, y remar de regreso completamente desanimados. Aunque, para ser sinceros, este resultado no los tomó por sorpresa. Al fin y al cabo, sobrevivir en la naturaleza está lleno de imprevistos. Llegó el día 21. La temperatura en la isla de Vancouver empezó a caer. Pero este par de hermanos seguía sin ninguna intención de mejorar su refugio. Desde aquella pesca abundante, los dos se habían obsesionado con atrapar peces. Estaban convencidos de que era la única forma de sobrevivir hasta el final, así que volvieron a cargar el bote hasta la orilla. Pero hoy decidieron cambiar de táctica, y se prepararon para dividirse en 2 frentes. Jim remaría hacia aguas más lejanas, mientras que Ted se quedaría en la costa, buscando algas, mariscos y otras cosas para comer. De esta forma, aunque Jim no pescara nada, al menos tendrían algunos mariscos para engañar al estómago. Sin embargo, la realidad volvió a ser cruel. Tras aguantar 2 horas y media en el mar, el sedal no se movió en lo absoluto. Al final, Jim tuvo que remar de vuelta con las manos vacías. Los hermanos se quedaron en la orilla, con el ceño fruncido. Su mente estaba llena de dudas. Si habían encontrado el mejor lugar para pescar, ¿por qué no picaba ni un solo pez? Si las cosas seguían así, seguramente en pocos días tendrían que tirar la toalla e irse. Llegó el día 23. Y los hermanos estaban sentados en el campamento, temblando de frío. Aún así, lo único que tenían en la cabeza era atrapar un pez. Así que, bajo un fuerte aguacero, y soportando el viento helado, agarraron las cañas y volvieron a la orilla. Pero hacía muchísimo frío. Al poco tiempo de empezar, las manos de Ted se entumecieron, y hasta le costaba sostener la caña de pescar. Ambos sabían que no podían seguir así. De repente, a Ted se le iluminó la mente, y se le ocurrió una gran idea. Sacó un hilo de pescar bastante largo, y fue atando un anzuelo cada cierta distancia. En cada anzuelo puso buena carnada. Amarró un extremo del hilo a una roca, y el otro extremo al tronco de un árbol en la orilla. Según Ted, en cuanto esa trampa llena de anzuelos tocara el agua, los peces se pelearían por morder la carnada. Sin embargo, Jim notó al instante el peligro de este plan. Tirar tantos anzuelos juntos era la receta perfecta para terminar lastimado. Además, el lugar estaba lleno de rocas, y cubierto de algas. Aunque lograran atrapar algo, sacar el hilo iba a ser todo un dolor de cabeza. Pero Ted ya estaba cegado por el hambre, y no quiso escuchar las advertencias de Jim. Hasta pensó que era un ave de mal agüero. Por eso, empezaron a discutir otra vez. Ted se puso terco, y se empeñó en intentarlo. Y tal como Jim lo había predicho, pasó lo inevitable. Justo en el momento de lanzarlo, uno de los anzuelos se le clavó directo en la mano. Jim se olvidó de la discusión al instante para ayudar a su hermano. Se acerca rápidamente para revisar la herida. Pero Ted es un tipo duro y de pocas palabras. Toma el anzuelo directamente con unas pinzas, y soportando el dolor, se lo arranca de un tirón. Al final, no pescaron nada, y además terminó lastimado. Frustrados, a los dos no les queda más que regresar cabizbajos al campamento, rezando para que la herida no se infecte.
En un abrir y cerrar de ojos, llega el día 27. La vida de este par de compañeros de penurias sigue sin mejorar. La trampa para cangrejos que hicieron con tanto esmero no ha pescado absolutamente nada desde que la lanzaron al agua, pero no se dejan deprimir por esto. Llevan en la sangre esa terquedad de volverse más fuertes ante la adversidad. Los dos pasan los días en una búsqueda constante de comida. Y deciden mover la trampa para cangrejos hacia aguas profundas. Poco después, Jim rema en su pequeño bote, dirigiéndose a su destino lleno de esperanza. Para que sea más fácil de ubicar, Jim usa un extintor que encontró como si fuera una boya. Y luego arroja la trampa a las profundidades. Una vez instalada, regresa a la orilla arrastrando el cansancio de su cuerpo. Ahora solo queda dejar el resto en manos del destino. Llega el día 28. Jim y su compañero corren a la playa sin perder un segundo, con la ilusión de encontrar la trampa llena de cangrejos. Pero al llegar a la costa, el extintor que usaban de boya ya había desaparecido por completo. Un mal presentimiento los invade. Sin tiempo para pensar demasiado, Jim se sube de inmediato al bote y rema en círculos por la costa, buscando una y otra vez. Pero por más que busca, no logra encontrar ni rastro de la boya. Justo cuando estaba a punto de rendirse, una foca asoma la cabeza de repente fuera del agua. Jim sospecha que la trampa debe estar cerca, y que lo más probable es que ya se hayan comido lo que había dentro. Después de buscar un rato más, Jim por fin logra encontrarla, pero al jalarla con todas sus fuerzas, se da cuenta de que la trampa está demasiado pesada. Por más que tira, le resulta imposible subirla. Al final, hizo tanta fuerza, que la cuerda se reventó, haciendo que la trampa se hundiera para siempre en el fondo del mar. Ted, al ver esto desde la orilla, no pudo evitar quejarse de nuevo de su hermano mayor. Ninguno de los dos daba su brazo a torcer, al ver cómo la comida se les escapaba de las manos. Jim sentía un torbellino de emociones. No lograba entender por qué, a pesar de esforzarse tanto, no obtenía ninguna recompensa. El hambre y la desesperación lo invadieron de golpe. Su firme convicción empezaba a desmoronarse. Llegó el día 32. Ted estaba sentado en el campamento, cabizbajo y molesto, mientras Jim, frente a la cámara, fantaseaba con una vida mejor, esperando aliviar así su gran frustración. Hasta el momento, todavía no tenían nada para cenar. Y sobre cómo conseguir comida, los hermanos tenían opiniones muy distintas. Jim insistía en que pescar era la única salida. El pescado no solo era delicioso, sino que estaba lleno de proteínas, pero Ted prefería ir a lo seguro. Y creía que recolectar mariscos en la playa era mucho más confiable. Al final, ninguno dio su brazo a torcer. Así que, sin poder llegar a un acuerdo, cada uno se fue por su lado. Jim agarró su caña y se fue a pescar al mar, mientras Ted tomó sus herramientas para buscar moluscos en la orilla. Pero las cosas no salieron como esperaban. Jim estuvo pescando todo el día, y la caña ni siquiera se movió. A Ted, en cambio, le fue de maravilla, aunque los mariscos no tenían tanta proteína. Lo compensaban con la cantidad. De poco en poco, lograron juntar para sobrevivir al hambre. Esta rutina continuó hasta el día 38. Ted seguía escarbando entre las rocas de la orilla, sin descansar un segundo. Mientras que Jim, hundido por la frustración de no pescar absolutamente nada, se la pasaba tirado en el campamento todo el día, sin mover un dedo para buscar comida, al pensar que él se mataba trabajando todo el día, y su hermano solo se aprovechaba de su esfuerzo. El resentimiento de Ted crecía cada vez más. Todo ese enojo acumulado finalmente explotó. Y los hermanos protagonizaron la pelea más violenta que habían tenido, lanzándose las palabras más crueles y directas, sin que ninguno diera un paso atrás. Se respiraba pura tensión. Los gritos de la discusión resonaban en medio de la nada. Y era imposible no preocuparse. Estaban a un solo pensamiento de rendirse y abandonar. Casi sin darse cuenta, llegaron al día 40. Y el invierno llegó silenciosamente a la isla de Vancouver. El viento helado se llevó el último rastro de calor, haciendo que la poca comida que había fuera aún más difícil de encontrar. Pero a pesar de todo, Ted y su hermano no se dieron por vencidos. Y fueron a la orilla a levantar piedras. En un momento tan crítico y al borde de quedarse sin nada, esos animalitos insignificantes eran su única esperanza. Aunque no eran muy grandes, les aportaban una energía valiosísima. Justo cuando Ted buscaba muy concentrado, una piedra se le resbaló y le aplastó el pie. Un dolor insoportable le recorrió el cuerpo al instante. Jim, que estaba cerca, corrió de inmediato a ayudarlo. Movió la piedra con muchísimo cuidado. Y después de revisarlo bien, vio que Ted no tenía nada grave. Así, los hermanos siguieron trabajando hasta que cayó la noche. Y al final, lograron llenar una bolsa entera con peces. Pero al ver esa comida que tanto les costó conseguir, no se la comieron toda de un solo golpe, sino que planearon con muchísimo cuidado cada porción. Sabían que solo racionando al máximo, podrían sobrevivir a la escasez de este duro invierno. El tiempo avanzó hasta el día 42. Y desde que probaron el delicioso sabor del pescado, los hermanos no han dejado de pensar en eso. Aunque las rocas ya estaban congeladas, nada frenaba sus ganas de buscar comida. Porque más allá del frío, llenar el estómago era su máxima prioridad. Sin embargo, tras varios días de frío extremo, hasta las algas de la orilla se congelaron por completo. Así que, después de buscar por un buen rato, al final no encontraron absolutamente nada. No había de otra. Tuvieron que poner sus esperanzas en la red de pesca que dejaron antes. Soportando el viento helado, llegaron al lugar, y Jim tiró de la red con todas sus fuerzas para sacarla del agua. Sorpresivamente, lograron atrapar un pez pequeño, pero esa alegría rápidamente se transformó en decepción. Jim se acercó para olerlo, y un olor rancio y penetrante le golpeó en la cara. Era evidente que ya estaba echado a perder, pero en ese momento, no estaban para ponerse exigentes. El hambre de los últimos días los había dejado en los huesos. Al ver esa porción de proteína frente a ellos, decidieron arriesgarse. Volvieron al campamento y pusieron el pescado podrido directo al fuego, asándolo una y otra vez. Querían matar la mayor cantidad de bacterias posible. No pararon hasta que la superficie quedó completamente carbonizada. Una vez que estuvo bien cocido, Jim arrancó un pedacito, se lo metió a la boca y lo masticó lentamente. Al ver a su hermano mayor comer con tanto gusto, Ted también empezó a devorarlo. Aunque, para ser honestos, el sabor dejaba mucho que desear. Después de comer, los dos se quedaron con los nervios de punta, rezando para que no les cayera mal al estómago. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado. A la mañana siguiente, Ted se despertó de golpe con unos retortijones horribles. Ese revuelo en el estómago no lo dejó pegar un ojo en toda la noche. Supuso que aquel pescado podrido de ayer le había alborotado los problemas gástricos que padecía desde hacía años. Por suerte, a Jim no le pasó absolutamente nada. Pronto cayó la noche. Al ver a su hermanito sufrir tanto, a Jim se le partía el corazón. Le dijo a Ted que se quedara descansando en el campamento. Y él salió solo en medio de la oscuridad, enfrentando un viento helado para buscar comida. Sabía que, aunque de noche hacía mucho frío,
Los cangrejos y otras criaturas marinas salían de sus escondites. Y podría cazar incluso más que de día. Pero más que conseguir mucha comida. A Jim le preocupaba la salud de su hermano. Si el dolor se volvía insoportable, corrían el riesgo de que lo sacaran de la competencia. El tiempo pasó volando, y llegaron al día 47. Ted seguía sin mejorar. Se sentía sin fuerzas, y estaba muy mareado. El gran peso de buscar comida quedó a cargo de Jim, mientras Ted se quedaba en el campamento haciendo cosas más ligeras. Aunque los hermanos suelen chocar casi todos los días. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, siempre logran hacer a un lado sus diferencias, para apoyarse el uno al otro, y cuidarse mutuamente. Este amor de hermanos que llevan en la sangre se convierte en su mayor apoyo en los peores momentos. Llegamos al día 50. Gracias a los cuidados constantes de Jim, la salud de Ted por fin empezó a mejorar. Durante todo este tiempo de recuperación, su hermano mayor se hizo cargo de absolutamente todo, sin quejarse ni una sola vez desde el principio. Como de costumbre, Jim volvió a la orilla a buscar comida. Justo al levantar unas rocas, un montón de escurridizos pececillos salieron huyendo en todas direcciones. Loco de alegría, se puso a atraparlos como un desesperado. Y al final logró sacar 24 peces. Al ver la bolsa totalmente llena, Jim se emocionó muchísimo. De vuelta en el campamento, los dos limpiaron muy bien los peces. Y enseguida encendieron el fuego para cocinarlos. Un verdadero manjar en medio de la naturaleza. Esta noche, por fin podrían darse un buen banquete, a medida que los días pasaban. Llegaron al día 66. Hoy era el día de Navidad. Aislados en la naturaleza, los hermanos solo podían mirar a la cámara, para enviarle buenos deseos a su familia en la distancia. Pero sus condiciones de vida no habían mejorado para nada. El hambre y la nostalgia por los suyos eran como dos montañas invisibles que les aplastaban el pecho. En ese momento, lo único que querían era que sus rivales se rindieran de una vez, para ponerle fin a esta pesadilla lo antes posible. Llegamos al día 70. Después de pasar varios días pasando un hambre terrible, Ted tenía la cara llena de barba, el pelo hecho un desastre, y se veía extremadamente demacrado. La tarea de recolectar leña seguía a cargo de Jim. Pero la falta de comida a largo plazo lo había dejado terriblemente débil. Es evidente que el cuerpo ya no le responde. Desde el inicio de la competencia, Jim ha perdido 29 kilos. Este sufrimiento insoportable hace que la idea de rendirse no deje de rondarle la cabeza. ¿Cuándo terminará de una vez esta pesadilla? Ted se da cuenta de que su hermano no está nada bien. Y de inmediato empieza a darle apoyo moral, recordándole que les costó muchísimo llegar hasta aquí, y que tienen que apretar los dientes y aguantar como sea. A estas alturas del desafío, ya no se trata de conseguir comida, sino de una verdadera prueba de resistencia y fuerza de voluntad. La diferencia entre ganar o rendirse es cuestión de un solo instante. Llegamos al día 71. Tras una prolongada falta de alimento, los problemas estomacales de Ted vuelven a atacar. Un dolor insoportable lo deja completamente pálido. Los hermanos recuerdan el inicio de esta aventura. Ambos estaban llenos de confianza, creyendo que al reunirse sería muy fácil conseguir comida. Sin embargo, la dura realidad les dio un golpe bajo. Lo que en verdad les esperaba era un largo y doloroso viaje lleno de hambre. Armaron trampas para cangrejos con muchísimo cuidado. Perdieron horas y horas construyendo una pequeña balsa. E intentaron de todo para conseguir alimento. Pero por más que se esforzaran, al final todo fue en vano. Aunque tuvieron sus diferencias y fuertes discusiones al estar contra la espada y la pared, siempre supieron hacer a un lado sus problemas. Trabajando en equipo, lograron sobrevivir noche tras noche al frío y al hambre. Gracias a su unión como hermanos, se volvieron invencibles. Pasaron de ser ese dúo de novatos por los que nadie apostaba, a superar todos los obstáculos, hasta llegar a la gran final. Y ahora que casi podían saborear la victoria, el cuerpo de Ted vuelve a fallar constantemente. Y así, llegamos al día 75. Solo quedan estos dos hermanos en la competencia, sin tener ni la más mínima idea de que ya son los ganadores. Muy temprano, Ted recibe el aviso de revisión médica de la producción, para poder recargar las energías de ambos hermanos. Jim hace hasta lo imposible por conseguir comida. Pronto, el equipo de producción se acerca en un bote. Lo primero que hace el equipo al llegar es hacerles a los hermanos una revisión médica completa. Al terminar, los dos hablan con soltura frente a las cámaras. Saben muy bien que sus resultados médicos tal vez no sean los mejores, pero sus ganas de seguir adelante nunca han flaqueado. Lo que no imaginan es que, mientras están tan concentrados en la entrevista, sus novias se acercan en silencio por detrás. Al escuchar un ruido, se dan la vuelta y miran. Vaya, qué voces tan conocidas. Emocionados, abrazan con mucha fuerza a sus parejas. La angustia y la nostalgia de más de 70 días estallan por completo en este instante. Todo el dolor, la frustración, el hambre y la tristeza se transforman en lágrimas de felicidad. Después de calmarse un poco, los hermanos muestran su botín del día. De nuevo, otra gran bolsa repleta de pescaditos. Aunque a simple vista resulte un poco desagradable, fue precisamente gracias a estos alimentos que lograron superar los momentos más difíciles. Y de esta manera, este dúo de novatos que todos creían sin posibilidades de ganar, aferrándose a su convicción de nunca rendirse, y a una lealtad de hermanos inquebrantable, superaron todos los obstáculos en su camino, para conseguir una victoria épica contra todo pronóstico. Esto nos demuestra que, la verdadera supervivencia en la naturaleza, no es solo una prueba extrema de habilidades y resistencia física, sino también una prueba de fuego para el espíritu humano y sus convicciones. Al final, los hermanos empacan sus cosas y suben al helicóptero de la producción junto a sus familias. Y así, la cuarta temporada del programa Solos concluye de manera perfecta.